Hola, buenos días. Soy el doctor Eduard López, médico del consultorio de Lautaro. Buenos días, yo soy Karen Gallardo, enfermera del CESFAM de Lautaro, integrantes del equipo COVID. Y en esta ocasión vamos a hablar del tema del coronavirus, el cual es una situación de salud que nos afecta municipal, nacional y mundialmente, ¿ya? Y por el hecho de estar ante una pandemia mundial es un tema que se debe tocar todos los días. Así que enfocaremos esta conversación en cuanto a educarles, enseñarles y orientarles un poco de lo que es la enfermedad, de lo que es el virus, de los síntomas, cómo se transmite, cómo se diagnostica, las medidas que debemos tener y algunos contactos que puedan surgir. En este momento, a nivel del país, estamos en una situación de catástrofe producto de la pandemia mundial que hay, ¿ya? Que es el virus, el coronavirus, nos está afectando en todo aspecto, ¿ya? Social, económicamente, en la salud y muchos otros aspectos de la vida. Por lo tanto, debido a eso es que estamos en un estado de catástrofe actualmente. Y bueno, esperamos salir pronto de ella, pero va a depender mucho de lo que nosotros hagamos. Por lo tanto, recordar que todo esto se debe al coronavirus, el cual este virus, para hacer un poco de recordatorio en cuanto a la historia de es una cepa nueva. Este es un virus nuevo, pero no así la familia, ¿ya? Recordar que el coronavirus viene de una familia de virus. Así como pueden ser los adenovirus, también está una familia de virus que se llaman coronavirus. Lo que es una cepa nueva que se identifica por primera vez en China en diciembre del 2019. ¿Ya? Ahí es donde aparecen los primeros casos de los cuales se tienen registros. Posteriormente se empieza a diseminar en muchos otros países de Asia y Europa. Y bueno, fue hasta en marzo de este año en el cual la Organización Mundial de la Salud confirma y dictamina que ya esto es una pandemia mundial, ¿ya? Eso significa que este virus ya se encuentra en todos los continentes del mundo y a eso se debe el nombre de pandemia. Por lo tanto, ese es más o menos un poco de la historia de cómo inicia toda esta situación de salud actual. Por lo tanto, se le da el nombre de coronavirus COVID-19, ¿ya? En honor a que es una cepa nueva y que se diagnostica en el año 2019. Realmente es por eso el nombre del virus, coronavirus 19, ¿ya? O COVID-19. Por lo tanto, recordar que este virus es un virus que realmente cambia mucho y debido a esto él provoca diversos síntomas, ¿ya? Por ejemplo, los síntomas más comunes que nosotros tenemos es lo de la tos seca, fiebre podemos tener, dolor de cabeza, un poco de malestar general, ya, dolor de garganta, que son como los síntomas más comunes. Igual hay muchos otros como que se asocian conjuntivitis, diarreas, lesiones en piel, pero no precisamente tenemos que tener todos los síntomas para el virus no precisamente da todos los síntomas, muchas veces ni siquiera da síntomas. Por lo tanto, esto es parte de algunos síntomas más importantes que siempre debemos tener en cuenta, que muchas veces nos hace confundir con un simple resfrío, por ejemplo, ya que nos puede dar fácilmente tos seca, dolor de garganta y dolor de cabeza y fiebre, pero más o menos esos son los síntomas más comunes que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, eso principalmente. ¿Y cómo se diagnostica esta enfermedad? Bueno, recordar que el diagnóstico de la enfermedad es por algo que se llama hisopado nasofaringio o la PCR, que también se habla mucho de esta prueba, que no es más que una prueba de laboratorio por toma de secreciones nasales, ¿ya? Con estas secreciones nasales nosotros hacemos el diagnóstico de la enfermedad. Hay que tener también en cuenta que el periodo de incubación que pueda tener este virus oscila entre los 0 días hasta los 14 días. Generalmente después de que uno ha tenido contacto con algún paciente o alguna persona que haya tenido la enfermedad o que la esté cursando, y también la podemos adquirir
si salimos a un lugar y hay, por ejemplo, productos contaminados, puede estar en la superficie de esta mesa, por poner otro ejemplo. Entonces, no precisamente tenemos que tener contacto con una persona que tiene la enfermedad. Esa persona que tiene la enfermedad pudo ir a la tienda, pudo ir al supermercado, pudo ir a cualquier otro lugar y haber dejado secreciones en cualquier superficie, ya sea de algún producto, sea de algún alimento, sea de alguna superficie, y nosotros adquirirlo a través de esa vía, no precisamente tener el contacto directo con la persona, Eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos contagiamos simplemente porque fuimos a la tienda o fuimos al supermercado, aunque no hayamos estado cerca de nadie, aunque no hayamos tenido contacto directo con una persona, pero sí tuvimos contacto directo con lo mismo que tuvo contacto esta otra persona. Por poner el ejemplo, una manzana, un plátano, una prenda de vestir que fue manipulada por esta persona, y luego nosotros manipulamos y a través de eso nosotros adquirimos la infección, Eso es bien importante tener en cuenta, porque la vía de transmisión no solamente es por toser, no solamente es por estornudar, ni solamente es por darle la mano a otra persona que está contagiada, que muchas veces no la sabemos y se da. Recordar que esa vía de transmisión efectivamente es la más común, que las personas tosen, las personas estornuden o darse besos, abrazos, y por eso es que ahora se llama al aislamiento social, evitar los saludos, evitar los abrazos, evitar los besos, porque él era la forma más común de transmisión, y por eso también se usan las mascarillas, que son medidas para prevenir el contagio, porque es la vía más común que se tenía. Ahora, claramente hay otras vías, como las decíamos hace un minuto, en la cual no precisamente hay que estar cerca de otra persona, simplemente porque nosotros tenemos contacto con algún objeto, con algún producto que otros tuvieron contacto, y quizás alguno de esos otros tenía síntomas y portaba el virus y no se daba cuenta, Así que también esas son otras vías de transmisión la cual nosotros tenemos, ya que muchas veces el periodo de incubación que tiene este virus, como les decía anteriormente, va desde 0 días hasta los 14 días, y muchas veces, habitualmente en 5 días inician los síntomas. Entre 5 y 7 días después de que nosotros tuvimos contacto con el virus pueden iniciar los síntomas. No significa que sea una regla general, ni una ley, porque esto puede que no nos dé síntomas y nosotros ser portadores del virus. Pero lo común y lo habitual es que después de que nosotros tuvimos contacto con el virus, puede existir un periodo de entre 5 y 7 días para iniciar los síntomas, Y ya cuando se inician los síntomas, nosotros somos contagiosos. Por tanto, en este periodo que nosotros iniciamos con los síntomas, podemos estar contagiando a los demás. Y por eso volvemos y repetimos, y lo vamos a seguir haciendo, es el aislamiento social. No estar cerca de los demás, porque muchas veces nosotros tenemos síntomas sin darnos cuenta y seguimos propagando la enfermedad, o la llevamos a nuestras casas. Entonces, esa es una medida bien importante que la vamos a seguir recalcando en todo momento, en todo lugar y en todos los medios de comunicación, y en nuestras familias, en la calle, en los consultorios, debemos seguirla profesando, porque debe ser así, porque son las medidas más importantes para evitar y disminuir los contagios, para tratar de salir de esta situación, ya que no existe tratamiento que cure el virus en la actualidad. Por lo tanto, el enfoque está en evitar contagiarse, no en curarlo, porque no hay cura en este momento, Y recordar que no hay nadie exento a padecer la enfermedad. Todos podemos adquirirla, desde los niños, desde los recién nacidos. Hay casos ya de transmisión directa de madre al feto. O sea, ya hay niños en el mundo que están naciendo y están naciendo contagiados. Así como puede estar contagiado un niño de 5 años, el de 10, una persona de 20, nosotros, el anciano.
claramente que los que tienen enfermedades crónicas son más susceptibles y pueden tener complicaciones más fácil que una persona que no tiene enfermedades. Pero no por eso significa que vamos a estar nosotros fuera de esa línea en la cual no podemos contagiar. No, aquí no hay excepciones. Nos podemos contagiar todos por igual, ¿ya? Entonces, de esa manera les conversamos un poco lo que eran los síntomas, cómo se diagnostica, a través de qué prueba, más o menos cuál es el tiempo de incubación que tiene el virus, lo que es el virus y un poco de la historia, ¿ya? Entonces hay que recalcar que en cuanto a los contactos, existe el contacto directo o el contacto estrecho. Que los contactos estrechos, para empezar, son aquellas personas con las cuales nosotros compartimos día a día, ¿ya? En nuestra casa, nuestra hermana, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestra hija, nuestra mamá, nuestro papá. Ya, esos serían como, para empezar, los contactos más estrechos, ¿ya? En caso de que yo sea positivo, hay una alta probabilidad de que mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija se contagie de la enfermedad. Ahora, también hay otros que pueden calificar como contactos estrechos, como las personas con las cuales nosotros trabajamos día a día, que eso ocurre en la mayoría de los trabajos. Siempre tenemos compañeras con las cuales nosotros compartimos más que con otros. Podemos compartir una taza de café todos los días, podemos compartir el almuerzo juntos, la colación, etcétera, etcétera. También esos calificarían como un contacto estrecho. Y algunas otras personas con las cuales, si en algún momento nosotros tuvimos síntomas y se nos diagnostica la enfermedad, si yo compartí un día un almuerzo, estuvimos durante al menos unos 5 o 10 minutos compartiendo, tomando, incluso se da que en la misma superficie tuvimos contacto de mano a mano o los mismos utensilios, por poner ejemplo de eso, podría calificar como un contacto estrecho directamente. ¿Y por qué hablamos del contacto estrecho? Recordar que esto es un virus con un índice de transmisibilidad muy muy alto, ¿ya? Es muy fácil transmitir el virus, más fácil que transmitir una gripe, ¿ya? Y por eso en el mundo hay tantos contagios. Hacer una salvedad de que este virus es altamente contagioso. Eso significa que es muy fácil transmitirlo, ¿ya? Pero tiene un porcentaje de letalidad muy bajo, o sea, que mueren muy pocos realmente en relación al porcentaje de infectados. Obviamente que no por eso vamos a dejar de tenerle miedo al virus o de dejar de tomar todos los resguardos y las medidas que debemos tener. Todo lo contrario, porque en el mundo en la actualidad van más de 12 millones de casos ya confirmados y al menos van más de 500,000 muertos. O sea, estamos hablando de que son cifras, cuando vemos, son cifras alarmantes, porque que mueran 500,000 de personas en 6 meses por una sola enfermedad, igual son cifras que deben llamarnos a la reflexión, porque algo no estamos haciendo bien. Así que llamamos a tener todas las medidas que les vamos a explicar ahora, en las cuales la enfermera que nos acompaña en este momento nos va a hacer referencia a ella también, hablar de lo que es un contacto del contacto. Ya les expliqué lo que es el contacto estrecho, ahora ella les va a explicar un poco de lo que es el contacto del contacto y todas las medidas que debemos tener nosotros para ayudar a disminuir todos estos casos y todo este periodo de transmisibilidad en el cual no hemos logrado salir, y por eso hay altos y bajos, porque muchas veces se toman ciertas medidas en las cuales funcionan, pero muchas veces pasa que obviamos esas medidas y vienen brotes de nuevos casos porque creemos que la situación ya mejoró y ahí es donde nos equivocamos. La situación aún se mantiene. Por tanto, ahora les va a explicar la enfermera Karen sobre lo que les comenté. Bueno, muchas gracias, Doc, por la introducción. En este caso, sí, vamos a comentar lo que es un contacto del contacto. Ha habido muchas consultas que realizan los mismos usuarios a nuestro equipo, el equipo COVID, y nos mencionan, por ejemplo, yo estuve en contacto con la persona X, que es un caso positivo. Resulta de que yo lo vi y él iba en la cuadra de al frente y nos saludamos.
por ejemplo, esa persona sería un contacto, pero no califica dentro de un contacto estrecho, que ya lo mencionó el doctor, el médico. Ahora, si la persona que es un contacto estrecho ya establecido tiene contacto con otro círculo de personas, ellos vendrían a ser los contactos del contacto, lo cual no existe, ya para que lo tengan claro. Ahora, para pasar también a lo que es relacionado a lo que nosotros realizamos propiamente tal como enfermeros y también que lo incorporamos a nuestro equipo COVID, que es la gestión del cuidado, vamos a mencionar las medidas básicas, ya para que la tengan presente. Lo primero es el uso correcto y adecuado de la mascarilla, que cubra nariz y boca. Ya, si yo utilizo, por ejemplo, la mascarilla acá, no sirve, porque no nos está protegiendo nuestra vía aérea. Y el virus va a ingresar igual y nos vamos a contagiar. ¿Ya? Lo segundo, realizar el lavado de manos. Un lavado de manos que sea correcto, ya utilizando agua y jabón, idealmente mayor a 30 segundos, con abundante espuma. Lavar bien muñecas, pulgares, entre medio de los dedos, la palma de la mano, que también son lugares que son de alto contacto cuando nosotros tocamos superficies, productos, en el supermercado, por ejemplo, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo con eso. Lo otro, evitar recibir visitas en los domicilios. Por favor, no recibir visitas en los domicilios. Tampoco salir a visitar. Estamos en pandemia, no estamos en una situación de normalidad. Así que, por favor, tomémoslo en serio. ¿Ya? Hagamos caso. No demos por hecho de que hay pocos casos en Lautaro, entonces no nos vamos a contagiar. Por favor, no. Ya, lo otro que podemos mencionar es que cuando nosotros vamos a realizar las compras al supermercado, porque hay casos que inevitablemente hay que salir, tomemos las mismas medidas, ya, utilicemos la mascarilla bien, como corresponde, lavémonos las manos cuando lleguemos a nuestro hogar, desinfectemos los productos que llevamos desde cualquier negocio o supermercado antes de ingresarlos al hogar, utilizando 4 cucharadas de cloro disueltas en 1 litro de agua. La pueden lavar, la pueden agregar a algún atomizador y ahí desinfectarlas. Después ingresarlas al domicilio. Ahora lo otro, considerar medidas también diarias, cotidianas. Si yo salgo de mi domicilio, tener un pañito, por último, con cloro en la entrada de nuestra puerta, limpiarnos los zapatos ahí, dejar los zapatos afuera, también es una opción, ¿ya? Cambiarnos de ropa. Si somos funcionarios de salud, por ejemplo, cambiarnos nuestro uniforme en el establecimiento, no irnos con el uniforme puesto. Si usted es un trabajador X, de X empresa, lo mismo, si puede realizar el cambio de su ropa de trabajo en su lugar de trabajo, hágalo. Si no es posible, antes de ingresar a su hogar, cámbiese la ropa. Deje un lugarcito, una cajita, una bolsa, un canasto, lo que tenga a su disposición. Deposite esa ropa ahí, colóquese ropa limpia, ingrese a su domicilio. Puede ducharse, que es lo ideal también, y ahí poder circular dentro de su hogar sin temor, sin riesgo de contagiar al resto de su familia. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa que agregar, Doc? Respecto a las medidas, que son las medidas básicas que hemos señalado en esta ocasión. No, yo creo que más o menos es lo que deberíamos tener siempre en consideración. Obviamente que aquí lo importante es eso, el aislamiento, el evitar el contacto y todas las medidas de aseo e higiene que tú lo has comentado. Así que enfatizar en eso. Si nosotros lo hacemos, creo que vamos a ayudar en gran medida a salir de esta situación, a evitar que otros se contagien y, ojo, podemos evitar ser nosotros los que causemos una o más muertes, porque en la actualidad en Chile hay gente muriendo por coronavirus y muchas veces a nosotros no nos va a pasar nada, pero sí puede pasarle al vecino. Podemos ser nosotros la causa de que el vecino se contagió y se murió. Entonces, ¿de quién
no es que sea la culpa, pero sí la responsabilidad. Pero sí la responsabilidad, sí. Justamente. Entonces, sí. Yo creo que debemos ser más responsables y por eso en todos lados el personal de salud y las autoridades seguimos llamando a nosotros ser un poco más responsables ante esta situación y tener más conciencia social y conciencia de que efectivamente tal vez a nosotros no nos pase nada, pero sí a otros. Así que seguir manteniendo la distancia social, evitar el tipo de reuniones familiares, los asados con los amigos, esas juntas que se hacían fines de semana o días que tenían libres, por favor evitarlo. No nos relajemos como comunidad, como individuos, porque vamos a justamente contribuir a que esto se propague de una manera más rápida y no es lo que queremos. Cuidémonos todos, por favor, hagamos caso. Si tienen alguna duda, pueden contactarse directamente al CESFAM, ya podemos resolver las dudas, hay un equipo dispuesto para hacerlo, ¿ya? Y para finalizar, agradecemos su tiempo y nuevamente reiterarles, no se relajen, tomen todas las medidas al máximo, es mejor que lo hagamos y evitemos contagiarnos de coronavirus, ya no es un juego, es algo delicado. No sabemos cómo se comporta en el 100% de los casos. No hay una línea universal de decir, eso es un simple resfriado. No en todos los casos es así. Y como nos señala también el médico, han ocurrido casos donde lamentablemente ha fallecido gente. Por favor, evitémoslo. Así es. Si hay alguna duda en el caso de tener síntomas o ser contactos estrechos, como lo conversamos previamente, pueden comunicarse a una línea directa que hay en el consultorio, que es el número 6830-008. ¿Ya? A ese número se les va a dar una respuesta rápida ante cualquier duda que tengan o alguna orientación en la cual se comunica el personal de salud con la persona que solicita la atención. Así que, por nuestra parte, eso. ¿Ya? Llamamos a la conciencia y a la responsabilidad de las personas y de nosotros mismos.